Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Me emociona muchísimo saber que están viendo este vídeo y espero que se encuentren fantásticos. Como siempre, me siento muy feliz de compartir con ustedes. Hoy, amigos, tengo algo súper especial que contarles. Vamos a sumergirnos en el mundo de la maternidad, pero no de la forma tradicional. ¿Recuerdan que en la descripción del vídeo les decía que esto iba a ser algo original? Pues sí, así es. Vamos a darle una vuelta de tuerca a las noticias de maternidad, esas que a veces leemos por ahí, con un toque creativo, divertido y por supuesto muy real. La maternidad es un tema que me apasiona. Es una aventura llena de desafíos, pero también de una inmensa felicidad y sobre todo, de mucho amor. Y creo que es importantísimo que hablemos de ella, que la celebremos y que, sobre todo, que la abordemos con una perspectiva fresca y honesta. Así que preparados para reír, para sorprenderse y, quién sabe, hasta para aprender algo nuevo. Pero antes de empezar, y esto es súper importante si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es gratis, no les cuesta nada y me ayudan un montón. Además, así no se perderán ninguno de los vídeos que subo cada semana. Activen la campanita para que les avise cuando haya nuevo contenido. Y no olviden darle un buen like a este vídeo si les gusta. Eso me motiva muchísimo. Gracias de antemano por su apoyo. Bueno, ahora sí vamos al lío. ¿De qué va el vídeo de hoy? Pues como les decía, vamos a hablar de noticias sobre maternidad, pero con un enfoque creativo y divertido. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a tomar noticias, situaciones, datos curiosos, y los vamos a originalizar. Es decir, vamos a verlas desde una perspectiva diferente, quizás un poco más exagerada, quizás un poco más nuestra. La idea es que nos riamos, que reflexionemos y que, sobre todo, que nos sintamos identificados. Así que prepárense para escuchar historias que quizás les suenen familiares, para reírse de las situaciones que a veces nos toca vivir las mamás y para, sobre todo, sentirnos acompañados. Porque, seamos sinceros, la maternidad es un camino que se transita mejor en compañía. Y qué mejor compañía que la de ustedes, mis queridos espectadores. Comencemos con la primera noticia originalizada. Imaginemos que leemos esto: estudio revela que las mamás que duermen más de 5 horas seguidas tienen un 80% menos de probabilidades de volverse zombies. Ja, ja, ja. ¿Se imaginan? Podríamos ponerle un titular como Mamás, a dormir, o seremos zombies. La ciencia lo dice. ¿Cuántas de nosotras soñamos con dormir 5 horas seguidas? La respuesta es unánime: todas. El sueño, ese bien tan preciado, se convierte en una utopía en los primeros meses, y a veces incluso años, de la maternidad. El bebé demanda atención constante, las noches se fragmentan en despertares frecuentes, y el cansancio se acumula hasta convertirse en una compañera inseparable. Pero la noticia originalizada nos plantea algo más allá del simple cansancio. Nos habla de la transformación, de la sensación de perdernos en un estado de semivigilia, de caminar por la vida como un ser que no termina de despertar. El símil con los zombies es brillante porque encapsula a la perfección la experiencia de sentirse desconectada de la realidad, con la mente nublada y el cuerpo funcionando en piloto automático. La falta de sueño no solo afecta nuestro estado físico, sino también nuestro estado emocional. La irritabilidad, la ansiedad y la dificultad para concentrarnos son solo algunos de los efectos secundarios. Y es que el sueño es fundamental para nuestra salud mental y física. Es el momento en que el cuerpo se regenera, la mente se aclara y las emociones se regulan. Por eso, la noticia originalizada nos recuerda la importancia de priorizar el descanso, por difícil que parezca. Nos invita a buscar estrategias para optimizar el sueño, a pedir ayuda cuando la necesitamos, y a no sentirnos culpables por querer un poco de tiempo para nosotras mismas. Porque al final, una mamá descansada es una mamá feliz, y una mamá feliz es una mamá que puede brindar lo mejor de sí misma a sus hijos. Y es que el sueño de las mamás, sobre todo en los primeros meses, es un tesoro muy preciado. Y es que la falta de sueño es uno de los mayores desafíos de la maternidad. Por eso esta noticia nos hace reír, pero también nos hace reflexionar sobre la importancia del autocuidado. ¿Y qué tal esta otra? Científicos descubren que el instinto maternal es en realidad un algoritmo que se activa cuando un bebé llora. ¡Madre mía! Esto nos llevaría a pensar en un titular como Mamás, somos robots.
El instinto maternal desmitificado. Esta noticia a primera vista puede sonar un poco fría y deshumanizada. Reducir el instinto maternal a un simple algoritmo. ¿Es que acaso la conexión que sentimos con nuestros hijos es solo una cuestión de programación? Pero si nos detenemos a reflexionar, podemos encontrar un poco de verdad en esta exageración. La maternidad es una experiencia que nos transforma por completo. Nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones se adaptan para responder a las necesidades de nuestros hijos. Y en muchos momentos nos sentimos como si estuviéramos programadas para actuar de una manera específica: calmar el llanto, alimentar, proteger. El llanto del bebé se convierte en una señal de alarma que activa todos nuestros sentidos. La adrenalina se dispara, y nos impulsamos a actuar de inmediato. Nos convertimos en expertas en identificar las necesidades de nuestro hijo, en anticipar sus deseos, y en ofrecerle consuelo y seguridad. Este algoritmo que se activa con el llanto no es algo negativo. Es una muestra de nuestro amor, de nuestra capacidad de entrega, y de nuestra conexión con nuestros hijos. Es la prueba de que la maternidad nos transforma en seres más fuertes, más resilientes y más empáticos. Por supuesto, el instinto maternal no es solo un algoritmo. Es mucho más que eso. Es una mezcla de amor, de intuición, de experiencia y de conocimiento. Es una conexión única e irrepetible que se establece entre una madre y su hijo. Aunque suene un poco a ciencia ficción, creo que a veces nos sentimos como si fuéramos programadas para atender las necesidades de nuestros hijos. El llanto, la fiebre, la necesidad de alimento, todo activa un modo supermamá que nos impulsa a hacer todo lo posible por el bienestar de nuestros pequeños. Es impresionante cómo el cuerpo y la mente se adaptan a esta nueva realidad. Ahora imaginemos esto: un grupo de padres crea una aplicación que traduce el llanto del bebé a varios idiomas. ¡Oh por Dios! El titular podría ser Adiós adivinanzas. Una app traduce el llanto de tu bebé. ¿Cuántas veces nos hemos desesperado intentando entender qué le pasa a nuestro bebé? ¿Tiene hambre? ¿Sueño? ¿Le duele algo? La comunicación con un recién nacido es un desafío. Cualquier herramienta que nos ayude a entender a nuestro hijo es bienvenida, ¿verdad? Aunque, claro, nada reemplaza la conexión y la intuición que desarrollamos con nuestros pequeños. La idea de una aplicación que traduzca el llanto del bebé suena como un sueño hecho realidad. Imaginemos la tranquilidad de saber, al instante, por qué nuestro hijo está llorando. ¿Colic? ¿Pañal sucio? ¿Necesita un abrazo? Adiós a las noches de incertidumbre, a las horas de prueba y error, y a la frustración de no saber cómo ayudar a nuestro pequeño. Pero al mismo tiempo, la noticia originalizada nos recuerda algo fundamental: la importancia de la conexión y la intuición. Aunque la tecnología pueda ser útil, nada puede reemplazar el vínculo especial que desarrollamos con nuestros hijos. A medida que pasamos tiempo con ellos, aprendemos a reconocer sus señales, a entender sus necesidades y a anticipar sus deseos. La aplicación puede ser una herramienta útil, pero no debe convertirse en un sustituto de nuestra propia capacidad de conectar con nuestros hijos. Debemos confiar en nuestra intuición, escuchar a nuestro corazón y estar atentas a las señales que nos envía nuestro bebé. Porque al final, la mejor traducción del llanto de un bebé es el amor y la dedicación de una madre. ¿Qué les parece esta? Un estudio demuestra que las mamás que tienen más de 3 hijos tienen una mayor capacidad de teletransportación, a la nevera. Ja 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 ja. ¡Qué risa! El titular perfecto sería Mamás multihijas dominando la teletransportación. Esta noticia, aunque cómica, refleja una realidad muy común. Las mamás, especialmente las que tienen varios hijos, solemos estar agotadas. La organización, la logística, las responsabilidades, todo eso nos deja sin tiempo. Y a veces, lo único que queremos es un pequeño escape, un momento de tranquilidad. ¿Y dónde encontramos ese momento? En la nevera. La nevera se convierte en un refugio, en un santuario, en un portal interdimensional que nos transporta a un mundo de paz y tranquilidad. Abrimos la puerta, nos sumergimos en el frío y el silencio, y por unos instantes, nos olvidamos de todo lo demás. El estudio que nos habla de la teletransportación hacia la nevera, es una metáfora de la necesidad de las mamás de encontrar pequeños momentos para sí mismas. Un bocado robado, un sorbo de agua fresca, un respiro en medio del caos.
Son esos pequeños gestos los que nos recargan las pilas, nos dan energía y nos permiten seguir adelante. Y aunque la teletransportación a la nevera sea una exageración, nos recuerda la importancia de cuidarnos, de buscar esos pequeños momentos de autocuidado, y de no sentirnos culpables por querer un poco de tiempo para nosotras mismas. Porque al final, una mamá que se cuida es una mamá que puede cuidar mejor a sus hijos. Pasemos a otra noticia originalizada. Expertos revelan que el síndrome del nido es en realidad un complot orquestado por las tiendas de decoración. ¡Qué maravilla! Titular. Alerta, mamás. El síndrome del nido desenmascarado. ¿Cuántas de nosotras, al enterarnos de que estábamos embarazadas, sentimos esa necesidad irrefrenable de limpiar, ordenar y redecorar la casa? El famoso síndrome del nido. Pues resulta que, según esta noticia, podría ser una estrategia de marketing. ¡Qué locura! Pero pensándolo bien, no es tan descabellado. Las tiendas de decoración hacen su agosto con las futuras mamás. El síndrome del nido, ese impulso incontrolable de preparar el hogar para la llegada del bebé, es un fenómeno fascinante. Limpieza exhaustiva, organización meticulosa, compras compulsivas de ropa, muebles y accesorios. Las mamás se transforman en expertas en diseño de interiores, con el objetivo de crear un espacio perfecto para su pequeño. Pero, ¿qué pasaría si el síndrome del nido fuera, en realidad, una estrategia de marketing? Si las tiendas de decoración hubieran descubierto la clave para activar ese instinto y hacernos gastar una fortuna en productos innecesarios. La noticia originalizada nos invita a reflexionar sobre el consumismo y la influencia de la publicidad en nuestras decisiones. Nos recuerda que a veces nos dejamos llevar por la presión social y por la idea de que debemos tener todo lo necesario para ser buenas madres. Pero al final, lo más importante no es el tamaño de la cuna, ni el color de las paredes, ni la cantidad de juguetes. Lo más importante es el amor, la dedicación y la presencia de la madre. Es crear un ambiente de seguridad y cariño, donde el bebé se sienta amado y protegido. Y para finalizar, una noticia que seguro les encantará: un estudio confirma que las mamás que se ríen a carcajadas mientras sus hijos hacen travesuras viven más años. ¡Genial! Titular: Ríanse, mamás, ríanse. La risa, la mejor medicina. ¿Quién no se ha reído ante una travesura de su hijo? Es inevitable. Los niños son expertos en hacernos sonreír, a veces incluso a carcajadas. Y esta noticia nos recuerda la importancia de la risa, del humor, de no tomarnos las cosas tan en serio. La vida, y especialmente la maternidad, es mucho más fácil si le ponemos una pizca de humor. La maternidad está llena de desafíos, de momentos de estrés y de situaciones que nos ponen a prueba. Pero también está llena de momentos de alegría, de risas y de diversión. Los niños, con su inocencia y su espontaneidad, nos regalan momentos únicos que nos hacen olvidar las preocupaciones y nos llenan el corazón. La risa es una medicina poderosa. Nos ayuda a liberar endorfinas, a reducir el estrés y a mejorar nuestro estado de ánimo. Es una herramienta fundamental para afrontar los desafíos de la vida y para disfrutar de los momentos felices. La noticia originalizada nos anima a reír, a celebrar las pequeñas victorias, y a no tomarnos las cosas demasiado en serio. Nos recuerda que la maternidad es un camino lleno de contrastes, de desafíos, pero también de mucha alegría y amor. Y que la risa, el humor y la capacidad de disfrutar de los pequeños momentos son la clave para una vida más larga y feliz. Y bien, amigos, ¿qué les parecieron estas noticias originalizadas? Espero que les hayan gustado, que les hayan hecho reír y, sobre todo, que se hayan sentido identificados. Porque al final, la maternidad es un viaje lleno de contrastes, de desafíos, pero también de mucha alegría y amor. Y lo más importante es que no estamos solos en este camino. Hemos llegado al final del vídeo, pero no se preocupen, que pronto habrá más. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por haber llegado hasta aquí, por tomarse el tiempo de ver este vídeo y por ser parte de esta comunidad. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son muy valiosos para mí. Así que ahora sí me despido. Pero antes les recuerdo que me encanta leer sus opiniones. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció el vídeo, qué noticia les gustó más, qué otras situaciones relacionadas con la maternidad les gustaría que originalizáramos. Compartan sus ideas, sus experiencias y sus opiniones. Me encantaría leerlos.
Y no olviden darle un buen like a este vídeo, compartirlo con sus amigas, familiares y conocidos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y me ayuda muchísimo. Muchísimas gracias por todo. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.